Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia. Dios nos continúa bendiciendo. Soy el pastor Franger Sánchez y continuamos con la temática acerca de la oración que hemos venido trayendo durante todos estos días. Y el día de ayer comenzamos a hablar acerca de un tema específico de la oración, como lo es esa garantía de saber si nuestra oración está llegando o no a la presencia de Dios, si nuestra oración está siendo eficaz, si nuestra oración está siendo escuchada por el único que puede darle respuesta a nuestras necesidades, a nuestras dificultades, a nuestras problemáticas. Entonces se hace necesario estar seguros en medio de una situación difícil de que vamos a recibir una respuesta de parte de Dios. Ojo, una cosa que tenemos que tener presente es que siempre vamos a recibir respuesta de parte de Dios, que muchas veces esta respuesta no está acorde a nuestra voluntad como nosotros quisiéramos. Otras veces sí, el Señor es complaciente y nuestra oración está acorde a su voluntad y recibimos lo que estamos pidiendo, pero muchas veces, o mejor dicho, algunas otras veces, de repente no recibimos exactamente lo que estamos pidiendo, no porque el Señor no nos dé respuesta, sino porque tal vez su voluntad apunta en otra dirección a la que nosotros estamos pidiendo, pero siempre vamos a recibir respuesta del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra nos decía que el Padre siempre sabe de qué nosotros tenemos necesidad aún antes de que nosotros lo pidamos. Es decir, que pudiéramos pedir incluso de manera errónea, pero el Señor sabe, y entonces viene la respuesta de parte de Dios siempre acorde a su voluntad. Hay que tener muy presente esto, y de eso quisiera que habláramos el día de hoy. Acompáñenme a una lectura de la palabra en el libro de Primera de Juan, la primera epístola universal del apóstol San Juan, un poquito después de la epístola del apóstol Pedro. Sí, en el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos allí. A partir del verso 13, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Creo que una palabra más puntual que esta, con referencia a la oración, a lo que a nosotros nos interesa, a la respuesta a nuestra oración, no vamos a conseguir en ninguna otra parte. El apóstol Juan ha sido muy enfático en lo que es esa respuesta segura de parte de Dios a nuestras peticiones. Cuando tenemos ese enfoque en lo que es la voluntad de Dios, el apóstol dice, podemos tener entonces la seguridad de que lo que sea que estemos pidiendo lo vamos a recibir de Él. Y el apóstol nos escribe, lo dice acá, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios. Es decir, que tenemos depositada nuestra confianza, nuestra fe, hemos sembrado esta semilla de fe en el mejor terreno habido y por haber, donde nosotros podemos invertir nuestra fe. Porque si hay muchas personas que están invirtiendo su fe en cosas vanas, en cosas que no tienen seguridad, no tienen garantía. Pero créame, cuando nosotros decidimos sembrar la semilla de nuestra fe en Cristo, estamos eligiendo el mejor terreno existente para depositar nuestra fe, porque es donde está la verdadera garantía de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, de que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir porque estamos pidiendo bien, conforme a la voluntad de Dios. Y es lo que dice el apóstol, fíjese, para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, que cuando recibimos una respuesta de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, eso lo único que está haciendo es que esa fe siga creciendo y creciendo y nosotros podamos seguir desarrollando esa seguridad, esa certeza de que estamos recibiendo de Dios lo que estamos pidiendo. Y sigue diciendo el apóstol, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora surge una pregunta. ¿Cómo sé yo que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro? Fíjense que la Biblia está diciendo que orar conforme a la voluntad de Dios es la garantía infalible de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye porque estamos orando conforme a su voluntad, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que la tenemos, la petición que hayamos hecho, porque lo hemos hecho conforme a su voluntad. Y entonces ahí está la pregunta latente. ¿Cómo sé yo que estoy orando conforme a la voluntad de Dios? La palabra nos enseña. Vamos un momentico al libro de Romanos, a la carta a los Romanos. Ubíquese por favor allí en el capítulo 12 del libro de Romanos. Y vamos a leer un par de versículos allí que nos van a hablar acerca de la voluntad de Dios, en lo que nosotros podemos entonces dirigir nuestra oración para entonces entender que estamos siendo oídos por Dios. Capítulo 12 del libro de Romanos. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Que la voluntad de Dios es, primeramente, buena. En segundo lugar, es agradable. Y en tercer lugar, es perfecta. ¿Cómo alcanzamos nosotros el conocimiento de la voluntad de Dios? Nos lo está diciendo el apóstol Pablo acá claramente. En el versículo 12, cuando dice, para que, dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es el conocimiento lo que nos renueva el entendimiento. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que la palabra nos está enseñando, nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo trae a nuestra mente de lo que hemos oído de la palabra de Dios, entonces nuestro entendimiento se renueva al punto de que gracias a ese conocimiento nosotros podemos entonces conocer a ese a quien le estamos orando, a ese a quien nos estamos llegando con nuestras necesidades en nuestra oración para recibir una respuesta. Entonces, ahí entonces dice el apóstol, porque la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, primeramente buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros? Que nosotros nunca podemos dirigir nuestra oración con un interés más que personal, un interés que apunte hacia el detrimento de alguna otra persona. No podemos orar en detrimento a nuestro prójimo, empezando por ahí, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable. Entonces, cuando nosotros decidamos ir a la presencia de Dios en oración, sea en lo personal, allí en su privacidad, o sea en la congregación, como lo decía el versículo 1, ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional, es decir, que esa convocación de la iglesia, de los hermanos a orar, es también una base para que esa oración sea fuerte ante la presencia de Dios, cuando no es uno, sino que son dos, tres, y a partir de ahí dice donde están dos o tres, empezando por dos, ya cuando nos ponemos de acuerdo para orar, hasta la cantidad de hermanos de la familia que nos convoquemos para orar, dice, allí está la respuesta. Pero todos tenemos que tener entonces esa convicción de saber de que nuestra oración no puede hacerle mal a nadie. Al contrario, nuestra oración tiene que ser en beneficio no tanto personal, únicamente particular, sino que tiene que ser
tiene que llegar hasta donde está la necesidad mayor. Porque muchas veces, yo sé que es así porque a todos nos ha pasado alguna vez. Vamos a la presencia de Dios y estamos orando y siempre es yo, mira lo que necesito, mi situación, mi necesidad, y pareciera que nos olvidamos de que a nuestro alrededor hay muchas personas que también necesitan de esa oración. Entonces, cuando nosotros entendemos a cabalidad esto, es el pensamiento de Dios, un pensamiento que está por encima de nuestros pensamientos, entonces nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que este poder que Él nos ha dado, como lo es la oración, seamos capaces de usarlo para beneficio de quienes más lo necesitan. Muchas veces, cuando entendemos esto y vamos a la oración, a veces entonces sucede al revés. Oramos por todo y nos olvidamos de nosotros. Pero recuerde lo que nos decía la palabra, que cuando nosotros llegamos al Señor con peticiones, antes de que nosotros le pidamos, ya Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces, si el Señor ve que nuestra oración está enfocada hacia otras personas, ¿usted cree que Él va a dejar por fuera sus necesidades? Jamás, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque estaríamos orando conforme a su voluntad. Eso sería entonces una gran garantía de que nuestra oración está siendo escuchada, de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo, como decía el apóstol Juan allá en Primera de Juan capítulo 5. La seguridad de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo es cuando entendemos que nuestra oración tiene que ir a acoplarse a la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.